Vamos a estar hablando de la arquitectura vernácula nuevamente. Es una arquitectura tradicional, aquella que tiene que ver con las formas eh, históricas de desarrollo de las poblaciones y por lo tanto tiene que ver también con algo que es muy interesante y que es el paisaje urbano y en el particular caso paisaje cultural, es decir, en general aquella combinación entre el sitio natural y la posición que toma el hombre frente a sus circunstancias. Vamos a ver entonces el Aid Ben Adul, que es uno de los barrios más tradicionales, perdón, de los lugares más tradicionales de la arquitectura de tierras de Marruecos. Patrimonio de la Humanidad desde el año 87, según UNESCO, está a orillas del río Ounila y es uno de los lugares mágicos de Marruecos, ya que es un conjunto de casbas de los mejores conservados, czars más antiguos y espléndidos del país. Casbas serían las casas y czars es una fortaleza, en este caso en altura, y el trabajo en tierra tiene que ver también con la mímesis que se logra a partir de desarrollar trabajos en relación eh, con los materiales locales, los materiales de la tierra. Y entonces el producto, es decir, la vivienda o la población se mimetiza con su entorno y aparece casi puede pasar desapercibida justamente por eso. Su origen es del siglo XI y como el de otros czars, que son asentamientos de las tribus bereber, que son las tribus del desierto, estamos hablando del desierto del Sáhara, en el norte de Europa, ciudades amuralladas, coronadas con torres defensivas y situadas en lugares cercanos a cauces y tierras aptas para el cultivo, y que en la actualidad están asentadas sobre las históricas rutas comerciales transsaharianas, es decir, las que atravesaban el desierto justamente llevando y trayendo mercaderías. Fíjense cómo la ciudad queda casi sumergida en el entorno, en el paisaje. Y es así que nos vamos acercando y cuando giramos nos damos cuenta que del otro lado la construcción es muy similar, pero en la zona baja, cosa que también se verificó en Europa, es decir, cuando termina el lugar en altura como forma defensiva, los pueblos bajan al llano, que es mucho más cómodo para la vida cotidiana. Bueno, y es así que tenemos entonces de las poblaciones mejor conservadas al sur del Monte Atlas, que es el dominante en esta zona de Marruecos. Es el monte más importante de Marruecos y que se llena de nieve en el invierno, a pesar de que estamos en África, en el norte de África. Eh, el tipo de construcción es la construcción en adobe como material de la tierra, pero en realidad, a diferencia de otras, tiene una decoración, unos motivos decorativos que son únicos, además de la posibilidad de dominancia territorial, que es una cuestión más o menos del común. Pero entonces podemos ver en determinados espacios las características geométricas de acá por ejemplo, las características geométricas de su decoración, ahí arriba también, los techos planos, este es un plano horizontal casi el techo debido a la escasez de lluvias, como hemos visto en otros lugares en donde el barro es el material constructivo predominante. Es así que entonces tenemos una sucesión de espacios que además, desde el punto de vista
árabe, este tipo de construcción abigarrada, con estrechas callejuelas de contacto que además tienen forma geomórfica, es decir, que no encontramos líneas rectas, sino que son líneas sinuosas que se van entrelazando. Y eso mismo también es defensivo. Entonces, estamos viendo en la zona alta que se elevan aún más las construcciones justamente debido a esto que estamos viendo de la cuestión defensiva del zar en sí mismo, que es una alcazaba. Alcazaba, como hemos visto en el sur de España, obviamente de influencia mora. Y es así que entonces desde este lugar hay una dominancia territorial muy importante que desde el punto de vista del tiempo en que fue construido, siglo XI, era absolutamente defensiva. Acá podemos ver el tipo de construcción con acá el tipo de construcción y acá el tipo de decoración, justamente estas formas geométricas. Y de la misma manera también podemos ver cómo las ventanas son estrechas y se ensanchan para el interior, justamente para lograr un mayor espacio de ventilación y de iluminación. Acá nuevamente estamos viendo las geometrías de su decoración. Acá tenemos la estrechez de sus callejuelas y que no tenemos una perspectiva clara justamente como forma de dominación. Fíjense en este caso más todavía. Y lo otro es el tema de la decoración y los elementos que sobresalen que generan sombra y con esa misma sombra también es decorativa. Acá estamos viendo la misma situación, pero con otra variedad. Y acá estamos viendo el remate del muro con una sumatoria de piedras. Los techos, que en Argentina estos techos se llaman techo de torta o techo torta, el tipo de techo, el tipo de construcción, el tipo de materialidad. Justamente y también se utilizan en espacios en donde el clima sigue siendo muy seco. Por el estado en que está el río, nos damos cuenta de que está en temporada de seca, además. Por lo tanto, una de las tareas más importantes es el mantenimiento. Barro, paja y piedra son los materiales usados en la construcción de las alcazabas o xar. Acá estamos viendo una serie de ladrillos de adobe oreándose, como vimos también en el noroeste de Argentina, y cubiertos con una capa de adobe justamente para evitar que el viento y la lluvia los perjudiquen. El oreo puede ser de varios años, justamente se van secando lentamente estos ladrillos. Acuérdense que la diferencia entre el ladrillo y el adobe es justamente su cocción, la cocción del ladrillo. Las vigas de troncos, acá, de troncos de palmera, este, que sobresalen bueno, en este caso la técnica de tapial, que es la que estábamos diciendo, de barro, paja y piedras. Y el techo de hojas entremezcladas con caña, perfectos para la inercia térmica, es decir, que tarde mucho tiempo en pasar el calor del exterior en el interior o al revés, el frío del exterior en el interior. Eso se llama inercia térmica y es propia de ciertos materiales, por ejemplo el adobe, y de mantenimiento permanente, justamente por su volatilidad, porque es muy fácil que se disgregue, porque no tiene ligante. Bueno, tenemos las torres, las alturas, las torres en altura, la dominancia, que también vimos en Europa,
Y acá tenemos una traducción de, las letras berebere al francés. Y bueno, decorados con motivos bereberes abstractos a partir de la decoración de las alfombras típicas, y las ventanas estrechas son las características de este tipo de arquitectura. Nos vamos despidiendo. Y acá tenemos las fuentes a las que recurrí para sustentar este trabajo, que tiene que ver fuertemente con unas tradiciones constructivas históricas y con el concepto que a mí me gusta mucho de arquitectura vernácula. Bueno, me despido. Suscríbanse a mi canal. Chau, chau, nos vemos.